Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Parashat Shavua y esta vez estamos con el Rav Leitman en Parashat Kudei. En el libro de Shmot, Parashat Kudei, esto es lo que elegiste de ahí, le dice el Rav, sí, dice, es una síntesis de la Parashat. En realidad nos encontramos a la continuación de la Parashat anterior, que es la construcción del Mishkan. Entonces continuamos con el programa anterior. Y dice, sí, estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fueron enumerados por orden de Moisés para el servicio de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote, y Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo cuanto el Eterno había ordenado a Moisés. Y es decir, que los levitas, a ellos se les ordena lo que es el trabajo en el Mishkan. Vamos a ver qué es lo que construimos, qué es el Mishkan. Y dice el Rav, nosotros lo que construimos es el centro del mundo. Otra vez le preguntan y dice, el centro del mundo. Y él dice, el centro, ¿dónde? En Petah Tikva. Y dice el Rav, no importa donde sea, donde fuera que se encuentren los hijos de Israel y que ellos pueden construir por sí mismos lo que es un lugar para la revelación del Creador. ¿Por qué? Porque el Mishkan es el lugar para la revelación del Creador. Pregunta, Mishkan para la revelación del Creador. Dice, háganme un Mishkan y un tabernáculo y yo voy a residir en ellos. Sí, le dice el Rav. Pregunta. Y dice que es Aarón y Betzalel, Itamar y Betzalel. Y dice el Rav, Itamar, hijo de Aarón, Aarón él es mayor que Moisés, de acuerdo a lo que es la estructura. O sea, ¿cuál es acá toda la cuestión? Nosotros lo que aprendemos que toda la creación es deseo de recibir y que ese deseo de recibir por completo tiene que llegar a la situación que es por completo independiente del Creador. Y pregunta que está desconectado. Y el Rav dice sí, que está desconectado por completo. Y después, por su propio deseo, en lo que respecta a su propia libertad de elección, ese deseo tiene que llegar a la situación en la cual quiere ser como el Creador, que tiene la intención como otorgar entonces. Y por eso, el deseo de recibir, que se comporta que todavía no es independiente, él lleva formas que se llaman inerte, vegetal y animal, que es lo que vemos también en este mundo, y también lo mismo vemos en el mundo espiritual, que también existen las mismas formas inerte, vegetal y animal, que son las raíces espirituales de lo que es inerte, vegetal y animal de este mundo. Y pregunta, ¿esas son las ramas? Y dice el Rav, sí, están las raíces y las ramas. Y continúa el Rav. Y después lo que pasa es que el problema es entonces, ¿dónde es que está la criatura? O sea, el propósito de la creación con la criatura es que la criatura sea primero que nada independiente con respecto al Creador. ¿Y cómo puede ser si el Creador es el primero y todo viene de Él? O sea que es un problema que es muy grande. Y pregunta, o sea, es como una paradoja. Y el Rav dice, sí, es una cosa y su opuesto. Y si la criatura no va a ser independiente, entonces toda la criatura, y dice Shlomi, entonces la creación no vale nada, es en vano. Y dice el Raf entonces, y por lo tanto, y pregunta, por eso es que el Creador crea la criatura y la desconecta de él. Y el Raf le dice, sí, en un principio el hombre no siente que él está separado del Creador, como dice el texto, ¿no? La mujer que me has dado y demás. Y después paulatinamente se va desconectando, y esa desconexión, pregunta, esa misma desconexión en lo que es la historia, ¿es lo que es que se lo echa del paraíso? Es decir, y el Rav le dice que en un principio es la creación de las manos del Creador y después se desconecta, hasta que se desconecta y se aleja por completo, hasta que se olvida, hasta que no siente, hasta que por completo se siente que está por sí mismo en el centro del mundo y la verdad que no sabe qué hacer. Pregunta, hasta que se aparece esa misma cosa que se llama el Estado y lo amico y que le recuerda, un momento, querido, cálmate un poquito. Y entonces, justamente eso que se había
alejado del corazón, entonces lo vuelve a hacer pensar, o sea, ¿y cuál es el retorno que nosotros tenemos que hacer en ese sentido? Y el Raf le dice, nosotros vemos qué es lo que pasa en Francia y que no nos permite olvidarnos de las cosas, y de todas formas el propósito de la creación va a llegar a su fin, tanto por Ajillena o a través del tiempo. Y pregunta, y nosotros lo queremos hacer Ajillena y construimos con lo que es la construcción del tabernáculo. ¿Y qué es lo que son los levitas y cuál es su rol? El Raf le dice, primero que nada, el Mishkan, el tabernáculo, y después vamos a hablar sobre ello, sobre los levitas. Entonces, el tabernáculo es lo que es nuestra unión y de todo el mundo en realidad que se suma. Pregunta, ¿y nosotros somos la primera, el primer eslabón? Sí, dice el Raf. ¿Cómo es que está escrito que el Creador le dice a Moisés que Moisés debe obligar a Itamar y después Betzalel y a lo que es la construcción del Mishkan? Eso es lo que es el lado derecho y el lado izquierdo, y después la línea del medio, y después Moisés que está por encima. Y pregunta, o sea, hay una estructura entera, y el Raf le dice sí, que así es como se construye lo que es el deseo de lo que es toda la congregación de Israel, que cada uno saca de sí mismo aquellas chispas que se conectan a lo que es Betzalel y Ahisamach y Tamar y a Aarón y a Moisés, y de todas formas hasta que Moisés no compone lo que es el tabernáculo ante el Creador, eso no pasa. ¿Por qué? Porque esas son las acciones que debemos hacer con nuestros propios deseos, con nuestros deseos que son egoístas, de cómo es que poco a poco vamos sacando de ahí lo que son las chispas del otorgamiento, las chispas del amor al prójimo, y los deseos quedan como cáscaras, o sea, aquellos que no pueden participar en eso, y así de esa manera es como construimos el tabernáculo. Y el tabernáculo, a eso se refiere a todos los trabajos también que están a su alrededor, es decir, que están alrededor de lo que es el trabajo de revelación al Creador, que todo apoya lo que es la revelación al Creador. Y pregunta, sí, toda la estructura. Y el Raf dice, todos los levitas, los sacerdotes y también lo que son sus ropas y demás. Pregunta, ¿y qué es lo que simbolizan las ropas del sacerdocio? Y dice el Rab, sí, vos cada cosa, y dice él, sí, cada cosa que tiene algo teatral, cuando hay una imagen que aparece y demás, eso me interesa. Dice, podría haber, y el Rab dice, no voy a contar sobre todas las cosas porque es algo que es imposible. Mejor que nada que se queden con las cosas imaginarias que se puedan pensar. Entonces, ¿cuáles decíamos sobre los que son las ropas del sacerdocio, lo que es el efod y demás? El Rov dice, eso es lo que se habla, son en realidad sobre las 5 sefirot, o sea, se habla de un kli que se convierte en lo que es para lo que es la estructura y el trabajo en el tabernáculo, o sea, como por ejemplo las ropas del gran sacerdote, o sea, para una persona común, o sea, por ejemplo, si una persona pertenece a lo que es Israel, también él se tiene que vestir de una forma especial. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Preguntan. Y el Rab dice, y dice, ¿y por qué es que eso es así? Porque la vestimenta, yo lo que hago es vestir mi propio deseo de recibir con una cobertura, que él es por completo egoísta, que él todo quiere recibir para sí mismo, pero lo que yo hago es vestirlo con intenciones que lo utilizo con la que es la intención de otorgar. Y pregunta, no con la intención de recibir, sino para otorgar. O sea que yo hago de mí mismo un cli que convierte lo que es mi deseo de recibir en un deseo de dar, en un deseo de otorgar. Y el Rab dice que si yo utilizo mi propio ego, lo que es mi deseo de recibir, mi deseo de tener placer, todo tipo de deseos que tengo, yo siempre los voy a usar con lo que es, por ejemplo, para darte placer a vos. Si no es así, no. Y dice, si no yo me encontrara como inerte, o sea, inclusive no quiero moverme por mí mismo, para mí mismo, y no quiero molestar, dice Bolojnik. Y dice así, quedarme así, dice el Rab. Y dice Bolojnik, ser como una piedra.
Y dice el Raf, y si hay un movimiento, y Voloshnik dice únicamente para otorgar. O sea, dice el Raf que yo quiero ver qué es lo que vos querés y con qué movimiento, inclusive el movimiento físico, anímico, del corazón, o con la lengua, o con la escritura, no importa lo que yo hiciera en la vida, que yo sé que hago eso, que únicamente, y yo siento que yo con eso te lleno a vos. Pregunta, o sea, usted siente, y dice el Raf, sí, que siento realmente, o sea, yo me meto dentro tuyo con lo que es mi emoción, y yo sé que si hago así vos te vas a llenar más, y si yo hago de tal manera vos te vas a llenar más, y vas a tener más satisfacción, y entonces yo empiezo para mí mismo, de mí mismo, hacer un instrumento para lo que es tu satisfacción. Yo estoy dentro tuyo, le dice el Rab. Es como todo el tiempo estoy examinando dentro tuyo dónde puedo llenar algo más, dentro de Shmuel. Exactamente. Y eso las personas tienen que ser todo el tiempo, tienen que estar examinando, pero a veces lo que me da miedo es que la mayoría del deseo de hacer el bien, por ejemplo, si yo le hago a la anciana cruzar la calle, a lo mejor ella no quiere cruzar la calle, y dice el Rab, sí, eso pasa también, y por eso, primero que nada, tiene que hacerse eso entre los amigos hay que tener sufrir con lo que es el sufrimiento de ellos y tener alegría con la alegría de ellos. Y por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero que nada, uno tiene que sentir a los demás como se siente a sí mismo, sino como podés amarlos como te amás a vos mismo. Y dice, si no es que yo me engaño a mí mismo. O sea, un duro trabajo. Y entonces lo que usted dice, toda esa vestimenta, todos son instrumentos, los kelim, que yo lo que hago, lo que quiero es contener ahí lo que es el deseo de otorgar. O sea, dice el Rab, las vestimentas sobre el deseo de recibir son las mismas intenciones de otorgar al prójimo. Ok. Pregunta, ahora llegamos a lo que es el testimonio. Y dice el Raf, y así es como ellos trabajan. ¿Qué es el lugar del testimonio? Y dice el Raf, todo el pueblo de Israel, todo lo que son sus deseos, no sus cuerpos, a través de Moisés, que él les enseña en el transcurso de lo que son los 40 años del desierto, que no es el desierto que andan por el desierto, sino que se encuentran en una situación, en un estado que se llama el desierto. Y entonces lo que ellos hacen es de sí mismos, de sus propios deseos, hacen una conexión tal en el pueblo que esa misma conexión saca de ellos una estructura entera que se llama inerte, vegetal y animal, los sacerdotes, los levitas, el pueblo y demás. O sea, todo ello que ellos construyen conjuntamente, lo que es esa conexión, que es un solo deseo, dentro de ese mismo deseo empiezan, lo que hacen es resaltar esos deseos que son especiales, que esos son los que se llaman Itamar y Betzalel, y eso es Moisés, y eso es Aarón. O sea, todo se hace a partir de lo que es la misma conexión. ¿Por qué? Porque en total lo que nosotros tenemos que hacer es construir un único deseo. Pregunta, el lenguaje profesional que nos cuenta la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros pensábamos que son los nombres de hijos, esto y lo otro, eso es muy lindo que nosotros lo usamos como nombre, como Itamar, pero en realidad Itamar es entonces una fuerza. O sea, es la definición de una cierta fuerza, de un cierto deseo que es otorgar. Y dice el Rab, y por eso todas las cuentas, o sea, todo lo que es toda la para allá, de lo que habla es que cómo construimos lo que es el centro de nuestra propia unión. El centro de nuestra propia unión. Y todavía más, desde el momento que empezamos a unirnos de esa manera entre nosotros, entonces empezamos a sentir que nos ocupamos únicamente de nuestro propio deseo, y vos y él y yo y el otro y todos y todo el mundo dejamos de relacionarnos con lo que es la forma externa que primero vimos como
si fuera así, y únicamente nos relacionamos con lo que es el deseo de la persona. Y entonces lo que resulta que en lo que es nuestra ocupación con los deseos, que ahora lo que miramos es la interioridad del hombre, entonces su forma externa desaparece. Y dice, pregunta, o sea, era algo que parecía que existía. Y el Rav dice, claro, y ahora yo veo que me doy cuenta que lo que veía antes era también el deseo, que era el deseo más externo de todos, es decir, que era lo menos importante. Y dice, pregunta, es decir, la cáscara de la cáscara. Y el Rav dice, sí, porque inclusive eso yo no lo puedo sumar, agregar a lo que es el deseo común, como, digamos, por ejemplo, tus anteojos o tu cuerpo externo. ¿Cómo puede estar conectado con los demás? Sino únicamente tus deseos son. Y entonces lo que empezamos a ver es una maravilla, que todo el mundo desaparece. Y por lo tanto es que se llama el mundo imaginario. O sea, si vos traspasás lo que es tu centro de atención, tu enfoque a lo que es la interioridad de las cosas, entonces vos paulatinamente ves, o sea, que lo que antes estabas mirando era algo claro, que esto es lo que veo, y si ahora yo miro algo ahí, entonces eso ahí desaparece. Y así es como se pasa de lo que es al mundo del más allá. O sea, pregunta, o sea, yo lo veo a usted a sus ojos, porque el alma se transparenta en los ojos. Y nosotros nunca nos miramos a los ojos. En el mejor de los casos miramos todo el tiempo a las pantallas. Y en el peor de los casos uno va así sin prestar atención. Porque si vos mirás a alguien a los ojos, te dicen, ¿qué? ¿Vos querés algo? Por ejemplo, en el subterráneo, una vez cuando fui a Nueva York, me dijeron, no mires a la gente a los ojos. Vos todo el tiempo tenés que estar ocupado de algo y nada más no mirar a los ojos a la gente. ¿Y acaso hoy cuando miramos a lo que es la belleza, todo lo que es la vestimenta externa, la exterioridad? Y dice el Rav, no, tampoco sobre eso se habla. Pero, ok, pregunta, yo lo que trato es de conectar eso, o sea, la construcción del tabernáculo lo tengo claro por completo. Y el Rav le dice, lo que resulta es que el tabernáculo es el centro de toda la realidad, que ahí es donde vos tomas las distinciones de lo que son la gente, las más internas, y que construís con ellos lo que son las distinciones que se llaman sacerdote, gran sacerdote, levitas, las vestimentas del gran sacerdote, que son el masaje y la luz retornante. ¿Y qué vestimentas es que vos construís? Y vos las armás. Si sin vos no está ni el gran sacerdote, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni Betzalel, nadie. O sea, no es algo externo. O sea, y el Rav le dice, sí, vos participás en la construcción del tabernáculo, y entonces digamos, de una manera colectiva, que se construye algo así, entonces se llega a la situación donde en realidad entonces el Creador entra en el tabernáculo. O sea, lo que se revela es el llenado dentro de ese cli. ¿Por qué? Porque vos empezaste con que estaban todos rotos, que eran como esclavos, que el ego gobernaba sobre ellos. Vos los sacás del ego, y así cada uno tiene lo que es una chispa de Moisés que hace de sí mismo, y entonces se juntan todos esos deseos que se pueden sacar de lo que es la utilización egoísta, que pueden pasar a lo que es una utilización recíproca para el beneficio del prójimo, y entonces entre ellos construyen, establecen lo que es el tabernáculo. Y entonces al terminar ese trabajo donde la conexión entre nosotros se hace algo que está hecho y que es apropiado, entonces ¿cómo se sabe que es apropiado y correcto? Porque se empieza a revelar dentro de ese mismo deseo el Creador. ¿Por qué? Porque Él no tiene forma, sino justamente de acuerdo a lo que entre nosotros hacemos al juntarnos, en la forma que se llama el tabernáculo. Pregunta, ¿este país se alzó, empezó en los años, en el año 66, casi... no, disculpa. Se levantó con un propósito, y también con lo que salió, que se empezó a tratar de hacer después de lo que fue el Holocausto.
Y hoy, después de los 66, casi 67 años que empezó este país, ¿cómo uno se lo puede llevar acá a ese objetivo común que existe? Por ejemplo, ahora con lo que pasó en París, que se llama a la gente a emigrar al país. Por ejemplo, después de tantos años, deberíamos ya entender ese principio. Y dice el Rav, sí, pero ¿con qué lo podemos atraer? ¿Qué es lo que les puedes dar? ¿Seguridad? No, dice. Vos por vos mismo no sabés qué es lo que puede pasar en otro momento, no ni siquiera mañana. Pero no se usa eso acá para un lema, como lema, y el Rav le dice no. Sino que la cuestión es si acá construyera lo que es una esencia nueva, lo que es el pueblo de Israel en la tierra de Israel, y no únicamente lo que es la congregación de los desterrados. Y por eso, si los invitaras ellos para lo que es una meta sublime, entonces de esa manera vos podrías dirigirte a lo mejor a todos los judíos del mundo y vos podrías decir, tenemos una obligación con respecto a las naciones del mundo. Nosotros tenemos que mostrar qué forma tiene que tener la humanidad, que nosotros seamos como un tabernáculo para la revelación del Creador, que eso acá y ahora es donde tiene que pasar. Y si no, nosotros no vamos a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque a propósito se hacen las cosas para que querramos eso, para que sintamos que nos vemos necesitados del Creador. Y entonces vamos a empezar a sumar todas esas cosas para hacer el tabernáculo, que es el Creador el que hace eso. Y también el deseo que tenemos ahora, en realidad lo pone el Creador. Pero tenemos que hacer por nosotros mismos un pequeño esfuerzo. Y si de esa manera nos dirigiéramos a todos los judíos que se encuentran en todos los países de la Golá, del exilio, y en algo pudiéramos encenderlos, por lo menos en la mitad, de lo que necesitamos. El Creador va a terminar por nosotros en lo que respecta también a su despertar. Entonces eso sería por lo menos algo, pero si nosotros nada más decimos, vengan, y pregunta, sí, vemos qué es lo que pasa acá. Y el Rav continúa él. ¿Por qué? Porque hay que desconectar a la persona de lo que es su cultura y demás, de lo que es su propia patria, digamos. Y entonces vos lo traes a qué, o sea, ¿en qué sustituís lo que él tenía en su lugar? Ellos no sienten cuando vienen acá, y ellos también estuvieron acá, y pregunta, sí, ellos estuvieron acá y demás, o sea, tienen relaciones y demás. Y el Rav dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que vos le das a él? O sea, ¿qué tipo de compensación por el hecho que él se desconecta del lugar donde siente que es su propio lugar? Hasta que no lo perturban, ¿no? Y pregunta, sí, con todas las dificultades que existen y demás. Y el Rav dice, sí, por eso justamente es que necesitamos entender que todo nuestro llamado es justamente para la construcción del tabernáculo. Vamos a construir un lugar para la revelación del Creador. Y dice, yo estoy con usted, dice, yo trato de construir esto, por lo menos de acuerdo a hacer esto con la para allá. Y dice el Ram, nosotros tenemos que ver de qué forma nos dirigimos a ellos para poder despertar eso, cómo acercarnos a ellos. Exactamente, pregunta, pero algo pasa, ¿por qué? Porque se siente que algo pasa por debajo del piso, o sea, vemos que el día de hoy no es como ayer y que todo cambia y por eso hay como una posibilidad para la unión, pero hay que evitar lo que es el medio, y justamente nosotros hablamos sobre lo que es el Israel fuerte, cuando nosotros sabemos en la práctica que no es así. Entonces, ¿cuál es la cuestión que uno le dice a ellos? Vamos a construir ese tabernáculo, vamos a revelar la divinidad. El Rav dice, por eso de una vez no lo podemos hacer, ellos no lo pueden entender, ellos se encuentran en un mundo por completo diferente, tienen valores que son distintos, cultura que es distinta, sí, dice también un idioma también, y dice el Rav, sí, ellos son franceses más que los franceses. Y por lo tanto lo que necesitamos es educación, o sea, acercarnos a ellos de una manera gradual y tratar y un poco convencerlos y mostrarles de acuerdo a todas las cosas que tenemos. Ellos tampoco conocen tanto, y si las conocen de acuerdo a lo que es la Torah que está escrita, y toman esas cosas como la leen, o sea, en una forma simple. Y de acuerdo a eso no tenemos nada que hacer en Israel. O sea, no está escrito nada en ese sentido. ¿Qué? ¿Nosotros tenemos que ir y construir el templo? ¿Qué?
O sea, una tradición y no más que eso. Y por lo tanto, para empezar a dirigirse, apelar a ellos y para construir en ellos lo que es una imagen apropiada de la realidad, de qué es lo que nos ocurre, dónde es que nos encontramos, cuál es la fuerza que nos maneja, cuál es lo que es mi función con respecto a las naciones del mundo, cuál es la razón del antisemitismo y cómo de verdad podemos llegar a la unión. Todas esas cosas se encuentran ante nosotros, pero lo que me duele es que vemos hasta dónde es que el Creador despierta, estimula a Israel y a todas las naciones en contra nuestro y que da la oportunidad para que nosotros empecemos a aplicar a Israel y a las naciones del mundo cuál es nuestro rol y qué es lo que debemos hacer, y nosotros de todas formas sentimos una debilidad de que no podemos llevar a cabo eso. Pregunta, y también esa misma sensación viene del Creador, es como el Creador que nos pone la pata, y dice el Rav, sí, porque todo ese juego ya está planteado de antemano. Vos tenés que ser justamente, pero vos sos con tus propios esfuerzos el que construye el tabernáculo. Yo, pregunta, soy el que hago este tabernáculo. Entonces yo tengo muchas preguntas, voy a tratar de ser breve. ¿Por qué Moisés no puede entrar al tabernáculo, a la tienda, cuando una vez habló rostro a rostro ahí? Y dice el Rab, sí, pero es algo diferente. Ahí puede entrar únicamente el sumo sacerdote y en ciertas situaciones y en un tiempo especial, porque ese, lo que se llama sibuk de acá, ese acoplamiento del por golpe, es decir, es el punto de contacto más elevado de lo que es la criatura, o sea, del hombre, y puede ser únicamente en ciertas condiciones, ciertas situaciones que puede estar en contacto con la luz. Pregunta, Israel estuvo en la situación conectado que podía ir con lo que es la nube de Kavod, moverse, desplazarse, y el Rav le dice, ¿por qué? Porque esa nube, lo que son las nubes que se encuentran sobre el tabernáculo, cuando residen sobre el tabernáculo, eso es una señal, no es solamente una señal, sino que uno siente también que todos los deseos se encuentran bajo lo que es el dominio del Creador, que uno tiene hacia dónde moverse, que el movimiento hacia adelante viene a partir de lo que es una carencia. Y cuando esa nube, y dice, sí, cuando esa nube se va, eso es que hay como una carencia. Ok, entendí, perfecto. Y así es como se llega después a la tierra de Israel. Y pregunta, y nosotros ahora estamos ya en la tierra de Israel, pero las cosas se nos escapan por debajo de las manos. Y dice el Rav, cuando lleguemos a la tierra de Israel que se habla en la Torá, para llegar ahí tenemos todavía que hacer. Y dice, pregunta, eso es lo que tratamos de hacer también acá y en la próxima semana. Muchísimas gracias, Rav, muchísimas gracias a ustedes y esperamos vernos también la próxima semana. Okay.